Primera instancia, muy buenos días. Allí son las 11 de la mañana, aquí son las 5 de la tarde. Como todo, les agradezco que me hayan invitado a este evento magno de tu universidad y de la Gobernación del Valle para poder de alguna manera compartir un nuevo enfoque que tiene que ver con el uso racional e inteligente de la naturaleza con fines económicos. En este caso, en un área tan importante y significativa como lo es el turismo. Y quiero agradecer especialmente al doctor Germán Morales Zúñiga, quien fue que de alguna manera contactó conmigo y me invitó a participar. Quiero aclarar que soy el presidente de una asociación de estudiantes y profesionales egresados de la Universidad del País Vasco. No soy funcionario de la universidad, pero sí la asociación hace parte de la Universidad del País Vasco y soy profesor de una maestría en Medio Ambiente y Sostenibilidad y ODS de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental. Y bueno, eso quería. Y de otra parte, la presentación que hago también está relacionada con el Instituto de Biomimesis de Cataluña. Y como pueden ver, he titulado este diálogo con ustedes, el turismo biomimético, una nueva visión de turismo y desarrollo de destinos. Es muy provocador en el sentido de qué es el turismo biomimético y hacia dónde va una nueva visión de turismo y lo que tiene que ver con el desarrollo de destinos. He planificado este diálogo con ustedes en estos 5 apartados. Una primera parte que tiene que ver con la crisis medioambiental, la segunda, qué es la biomimesis, posteriormente el turismo biomimético, el desarrollo de destinos y la última, algo provocador y de urgencia para la humanidad, y cómo se debe construir una ecocivilización. Lo de la crisis medioambiental, pues es un tema al día, los escuchamos en los medios de comunicación y creo que de alguna manera en este momento el departamento del Valle sufre problemas de inundaciones, un problema grave, ¿no? Y esa crisis de insostenibilidad pues de alguna manera incide en diferentes perspectivas o es multidimensional. Esa crisis medioambiental tiene que ver con la crisis de civilización, un problema de cómo nosotros nos hemos ido construyendo y hemos generado lo que se denomina la era del antropoceno, en el cual por todo el desarrollo técnico y científico hemos desestructurado lo que se denomina los ciclos de la vida. Hemos generado y hemos destruido de alguna manera esa armonía que desde hace 3.5 millones de años se ha generado la vida en el planeta Tierra. Y uno de los elementos que inciden de una manera directa en términos de esa insostenibilidad tiene que ver con el crecimiento demográfico, ya que ese crecimiento demográfico es casi exponencial. Como pueden ver en esta figura, pues la población desde 1974, 4 millones y se espera que para el año 2046 sea de 9.000 millones de personas. Por lo tanto, si seguimos con esas pautas de consumo, un consumo eminentemente exosomático, tanto de materiales, energía e información, pues en un planeta como el nuestro, que es limitado, es finito en relación a la base natural, pues vamos a tener problemas gravísimos, en proceso de depredación de la base natural. El último informe que tiene que ver con el estado de la biodiversidad, ya nos dan estos elementos. Hay documentos recientes, 2019 y 2020, que demuestran que el 75% del medio ambiente terrestre está en severo proceso de alteración. Y así, lo más grave de todo son los humedales, que han sido casi totalmente intervenidos. En estas figuras lo podrán analizar, los que quieran pueden ir a los documentos, ahí están los informes y pueden sacar sus propias conclusiones y de alguna manera
corroborar e ir en contra de los negacionismos de que no hay un problema de crisis ambiental o de cambio climático. Esta figurita es muy diciente, nos indica de cómo el 40% de los anfibios están en peligro de extinción, el 30% del sistema de corales, el 30% de mamíferos marinos, el 20% de mamíferos terrestres e insectos. Entonces, la situación es muy preocupante para la especie Homo sapiens sapiens como para las demás especies que están conviviendo en ese proceso de evolución. Y más aún en ciertos grupos humanos que digamos, su demografía también es muy limitada, como son pueblos, culturas tradicionales, pueblos indígenas, sociedades no contactadas en la Amazonía y otras partes del mundo. Esos informes nos indican eso, ¿no? Que generalmente se ha dado prioridad más a la parte del apoyo a la economía formal como tal y muy poco se ha destinado a la parte de restauración de los ecosistemas como tal o del medio ambiente natural. En estos informes los invito a que peguen una leída, están ahí, creo que la presentación les va a quedar y son documentos que son de actualidad, el último informe 2020, 2019, son recientes. Entonces, ante un panorama, digamos, gris, por no decirlo negro, para, para el sistema de la economía mundial y para la economía nuestra, la economía de los hogares, la economía, pues se ve muy catastrófico, ¿no? Pero como todo problema puede haber una solución, hay elementos que se van hacia eso y una de esas perspectivas que nos puede dar luces al final del camino, al final del túnel, en esa oscuridad que estamos pasando como civilización, puede ser un enfoque que es el que les voy a comentar. Este enfoque o esta perspectiva de cómo debemos de alguna generar una nueva economía, una economía que sea en simbiosis con la economía, entre comillas, de la naturaleza, pues es este paradigma, este problema de la biomimesis. La biomimesis es una nueva área de hacer conocimiento de ciencia y tecnología, nueva entre comillas, porque de alguna manera ya los presocráticos, lo que era Aristóteles y Platón, pues ya de alguna manera analizaban, hacían reflexión sobre cómo los seres humanos copiaban o imitaban los procesos de la naturaleza. Entonces, aunque es una forma de hacer y observar la naturaleza de una perspectiva, la complejidad ha cogido relevancia en el siglo XX, precisamente porque el desarrollo de las ciencias, antes cada ciencia iba por su lado, y en este caso la biomimesis se denomina que es una nueva ciencia transdisciplinar, en el cual convergen las ciencias de la ingeniería y las ciencias de la biología o las ciencias naturales. Entonces, por lo tanto, es una nueva forma de que el ser humano, en este caso, podamos hacer y de alguna manera analizar de una manera inteligente, racional y ética los recursos naturales, no como se hacían generalmente a partir del sistema económico convencional capitalista, que era extraer y extraer sin tener en cuenta las tasas de renovabilidad. En este caso, la naturaleza es vista como una fuente de inspiración. Ese es el cambio y donde el hombre, el ser humano, en este caso, la especie Homo sapiens sapiens, hace parte de la naturaleza. Vive y de alguna manera interactúa con el medio natural y por lo tanto no está interrelacionada e es interdependiente. El sistema en el cual la economía la economía mundial ha estado articulada es una economía donde el hombre está apartado de la naturaleza. Es aquel que le ha dado la naturaleza para ser sometida, para hacerle el uso a su libre albedrío. En ese sentido, este nuevo paradigma es todo lo contrario. La naturaleza debe ser parte de la economía y donde el sistema económico de los humanos debe copiar la economía de la naturaleza en términos de uso de materiales, energía e información. Entonces, la idea es cómo nosotros, como lo hace la naturaleza, imita y hace un proceso de imitación. Es casi como el proceso que hacen los camaleones o algunos tipos de animales, de insectos que se mimetizan. En estas dos parrafitos se explica a grosso modo cómo en la antigua Grecia se veía, en el caso de Aristóteles, la mimesis. Aristóteles, que era el alumno de Platón, de alguna manera
recogía, pero había un antagonismo, una dialéctica entre las dos posiciones. Uno, Platón decía que cuando un ser humano copiaba la naturaleza, de alguna manera ya era como una falsificación de la naturaleza. Y Aristóteles decía que no, que por ser el hombre parte de la naturaleza, esa construcción que hacía el hombre es igual a la naturaleza, pero era que la naturaleza nos permitía de alguna manera extraer lo que la naturaleza nos escondía. Entonces, es un proceso dialéctico. En términos de la biomimesis, quiero aclarar que al ser una nueva ciencia, una tecnociencia, el desarrollo alrededor de lo que es la epistemología, lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento de esta nueva ciencia transdisciplinar, está en proceso de construcción. Aún no se han desarrollado las categorías semánticas que de alguna manera nos dé elementos finales y que sean como dogmas. No, todavía no. Es una ciencia en construcción. Es una ciencia donde de alguna manera no nos va a decir cómo nació la vida. No lo tiene contemplado en ese sentido y todavía no se sabe en referencia a las diferentes hipótesis y teorías, no se sabe cómo se originó la vida como tal. Pero lo que sí de alguna importante destacar de esta forma de ver nuestra realidad desde la biomimesis es cómo podemos observarla inteligentemente. Y uno de los referentes, hombres brillantes de la humanidad, pues fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, cuando observó la naturaleza y hizo de ella un aprendizaje en su momento, el estudio de las aves, toda la aerodinámica y toda la parte de la fisiología. Otro referente importante a tener en cuenta en el siglo XX es ella, es Jenny Vilnius, es la mujer más importante que ha impulsado la biomimesis en el mundo. En América Latina es una área muy desconocida hasta ahora, se está haciendo conocer esta nueva ciencia. En Estados Unidos, norte de Europa, Israel y Corea y Japón, pues ya nos llevan 70 años de investigación en temas de esta línea línea de trabajo y de generación de productos y servicios para el mercado en armonía con la naturaleza. México tiene un centro de investigaciones hasta ahora. Lo que sí ha habido son organizaciones de la sociedad civil que van en ese orden, pero como instituciones consolidadas y que hacen investigación a nivel universitario, Estados Unidos tiene doctorados, maestrías en este sentido. Entonces, lo que se puede ver es cómo lograr de alguna manera copiar e imitar procesos de la naturaleza y trasladarlos a los sistemas, a la tecno nuestra de la humanidad. Pero en ese sentido tenemos tres premisas que son muy importantes que las tengamos en cuenta. Uno, la biomesis como modelo, la biomesis como medida y la biomesis como mentor. En lo que tiene que ver con la naturaleza como modelo, tiene que ver con esa parte que es intrínseca al ser humano, que es la creatividad, que tiene que ver con la poiesis, que tiene que ver con la forma idílica de cómo generar, cómo recrear. Eso significa, esa es la parte poética de la biomimesis. Pero lo que podemos extraer de la naturaleza, es esa parte que nos lleva desde nuestra inteligencia a poder copiar esos procesos de la naturaleza. La naturaleza como medida es el principio ético. Es que la naturaleza tiene límites, por lo tanto, estos deben ser nuestros puntos de referencia para no sobrepasarla y de alguna manera caer en el mismo proceso que se está haciendo en el sistema convencional. Y la naturaleza como mentor, pues es otra categoría que significa, es el principio epistemológico de cómo hacer ese tipo de conocimiento y que cómo la naturaleza en última nos da los elementos de qué es la verdad, la sabiduría y los grados de error o los grados de libertad. Por lo tanto, dentro de esos tres pilares fundamentales que soportan la biomimesis como paradigma, inspiramos en la naturaleza. ¿Cómo lograr trasladar procesos naturales a los sistemas análogos? Y en esta pequeña imagen podemos ver cómo de alguna manera se han hecho el traslado o la traducción de procesos naturales a los sistemas humanos. Pero eso tiene un trasfondo. Ese trasfondo es que de alguna manera y del punto de vista filosófico es que ya no es una visión antropocéntrica, sino es una visión biocéntrica en el cual nosotros hacemos parte de ese sistema.
como sistema natural, ese sistema planetario como tal, y yéndonos más a la filosofía del conocimiento de los pueblos antiguos, de los pueblos tradicionales, los griegos, es la Gaia, la tierra, nuestra madre tierra. Y elementos centrales para esta parte de la biomimesis es lo que tiene que ver cómo cerrar los procesos, porque la economía de la naturaleza es circular y se fundamenta fundamentalmente en el uso eficiente de la radiación solar. En la naturaleza no existen desperdicios, lo que existe son nutrientes. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es cómo lograr copiar la economía de la naturaleza y llevar a la economía humana, donde la economía de la humana debe ser un subsistema, el sistema de la naturaleza. Y por eso es muy importante estas tres dimensiones también. El uso eficiente de energía. Salimos de un sistema que es un sistema concentrador de energía eminentemente fósil, que ha generado todos los problemas medioambientales que tenemos. Y otro, el del tema de los materiales. En términos de materiales, porque son limitados y son escasos y algunos son estratégicos. Entonces, ir hacia unos tipos de materiales que sean orgánicos, y lo que tiene que ver con la información. Una información que de alguna manera la naturaleza lo transmite vía ADN o vía sistemas naturales o vía ecosistémica. Y por el otro lado, lo que tiene que ver cómo trasladar esa información. Eso se hace, por ejemplo, en lo que es la investigación en la inteligencia artificial, cómo se organizan las abejas, los insectos y cómo de alguna manera nosotros copiar para ser mucho más eficientes y que sea democrática, que todo el mundo acceda a ese tipo de información de vanguardia. Pero lo tenemos las, digamos, las líneas generales de cómo poder nosotros aplicar lo que se pretende a la biomimesis y nos lo da las leyes de los ecosistemas, los principios reguladores de los ecosistemas. Entonces, lo fundamental es cómo lograr nosotros mimetizarnos en la naturaleza. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la biomimesis con el turismo? Pues al ser el turismo una actividad económica tan importante en la economía mundial, pues la biomesis, y al ser la biomesis transdisciplinar, perfectamente encaja en esa nueva forma de hacer economía. Esa economía que sea más racional, una economía que sea inclusiva, una economía que permita la regeneración y la restauración de nuestros recursos naturales. Porque de todas maneras, nosotros necesitamos de la naturaleza. No podemos, no somos ángeles, no somos entes autónomos o artificiales. Nosotros necesitamos respirar, necesitamos tomarnos un vaso de agua, que nuestro sistema metabólico requiere de los elementos fundamentales de la naturaleza. Entonces, el turismo biomimético, al ser una categoría muy importante, que de alguna manera representaba antes del COVID, donde se generaban, es un motor de desarrollo muy importante para algunos países. Mire el caso de España, donde el turismo es un sector estratégico. Y con el problema del COVID, pues ha sido terrible. La economía, hay un decrecimiento impresionante en toda la economía. Y eso impacta pues la calidad de vida de las personas también. Entonces uno puede ver de alguna manera cómo es de estrecho esa relación entre la economía mundial y el turismo. Entonces, se refuerza nuestro paradigma y nuestra posición de cómo nosotros, de alguna manera, el tener unos recursos naturales y observarlos inteligentemente, pues beneficia a nivel local, regional y global. En palabras del secretario general Antonio Guterres de las Naciones Unidas, él comenta eso, el turismo puede hacer mucho bien en nuestro mundo con un papel en la protección de nuestro planeta y su biodiversidad y en la celebración de aquello que nos hace más humanos. Entonces, se dice que en la parte de generación de empleos, pues es muy importante a nivel internacional lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? La generación de empleo y las empresas conexas con este sector. Aquí podemos ver, esta figurita es lo que tiene que ver con lo que es el destino o la compra de billetes del año pasado en relación con la pandemia y cómo fue tan drástico la caída. Esas son un documento de la Organización Mundial de Turismo y puede mostrar por países cómo fue el descenso gravísimo que impactó al sector del turismo y de la economía como tal. Bueno, para aplicar la biomimesis dentro de este sector del turismo, que fue lo que me invitaron de alguna manera de
dar pinceladas de cómo se puede, pues estos son unos criterios muy importantes a tener de cuenta para cómo lograr implementarlos en relación a esta economía inteligente, una economía del conocimiento para el sector del turismo. Entonces es, en primera instancia, funcionar a partir de la luz solar, utilizar solamente energía de lo imprescindible, adecuarse en forma y función del medio donde está, reciclar todo. Ahí en ese reciclar podemos utilizar las 3 R's, recompensar la cooperación sobre la competencia, acumular y fortalecer la biodiversidad o la diversidad, contrarrestar los excesos desde el interior, utilizar las fuerzas límites, los límites de las actividades. Y estos son premisas de Benioff 1900 y Jorge Riesman. Ahora vamos hacia lo que puede ser un turismo científico. Una de las ventajas comparativas interesantes de la región donde ustedes están, en este caso de la región del Valle del Cauca y de Colombia y de América Latina y de otras regiones similares, es esa gran riqueza de biodiversidad que es un reflejo del paisaje y es un reflejo de los microclimas, es un reflejo del grado de altitudinal y todo esto catalizado por lo que tiene que ver con la cultura, con las culturas tradicionales que de alguna manera han generado también ese moldeamiento del paisaje. No es fortuito que las Naciones Unidas la UNESCO, perdón, de las Naciones Unidas ha declarado como patrimonio de la humanidad el paisaje cafetero. Eso es un elemento muy importante a destacar en relación a cómo se ha ido generando un tipo de turismo que sea un turismo más inclusivo y condescendiente con los pobladores locales y con las personas que quieren ver otro tipo de turismo que no sea solamente sol y playa y masivo. Escogí solamente como ejemplo, porque vi unos documentales que me parecieron fabulosos de un trabajo que llevan ustedes ahí en el Departamento del Valle con varias instituciones en un trabajo que se puede decir de relacionamiento interinstitucional y de compartir alianzas y debilidades también, que es importante resaltar eso, que fue un estudio que hicieron o un evento que hicieron el año pasado sobre turismo científico allí en el departamento y que mostraron una experiencia piloto que me pareció fabulosa de la zona de protección de los ríos Escalante y San Cipriano creo que es como a 2 horas de Buenaventura, donde hubo un proceso primero que todo, de democratización del conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto los expertos como los sabedores locales generaron esa armonía, esa compatibilidad, ese compartimiento de conocimientos y generaron unos inventarios muy interesantes en relación a los recursos naturales que habían ahí, en cuanto a flora y en cuanto a fauna. Y destaco en este momento lo que se puede extraer solamente de una especie, en esta especie que son los insectos y en este caso las mariposas, que es importante. ¿Qué se puede obtener dentro de la filosofía del paradigma de la biomimesis en relación a la bioinspiración o a la bioinspiración o la biomimética? Y escogí este solo recurso, esta sola parte de la naturaleza que son las mariposas. En ese sentido, nos ofrece un horizonte infinito de posibilidades para generar productos y servicios para el mercado que son amigables con la naturaleza y por otro lado, al ser amigables con la naturaleza y que tienen un valor económico, se protege. Y de alguna manera eso genera que este recurso tenga una revalorización en términos de que la gente no lo va a sobreexplotar y por lo tanto permite que haya esa reproducción natural de esas especies. Se dice que el desarrollo de cierto tipo de insectos a partir de la biotecnología, una biotecnología amarilla, tiene que ver con el estudio de lo químico de diferentes especies. En este caso, cómo se utiliza una especie, en este caso de insectos, para el estudio de los sensores remotos, lo que tiene que ver con la robótica, lo que tiene que ver con la fotónica, lo que tiene que ver con la óptica, nuevos materiales y otros productos. En relación a los biomateriales, pueden ser una base fundamental para la parte de la medicina, en la parte del uso de materiales biomédicos, en el estudios biológicos, a partir de feromonas para el control de algunos plagas o plagas fundamentalmente en cultivos de una manera ecológica, en lo que tiene que ver con análisis clínico.
en el uso tanto por la parte de las ciencias, de la ingeniería, como de la biología y la medicina. Destacar esa química orgánica que se busca, una química verde, una química que de alguna manera no genere esos residuos que son tóxicos y que impactan a nivel de la cadena trófica, pero que de alguna manera, sabiéndolos utilizar, son biodegradables. Por lo tanto, ese proceso genera también todo un multiplicador de oportunidades a nivel industrial. Y nuevos materiales en relación a la utilización de la iridiscencia de algunos insectos para generar un nuevo estilo de producción de formas que se llama insectomimesis. Insectomimesis es como una, una forma de usar los insectos en la parte de los diseños. En lo que tiene que ver con la industria del diseño, de la moda, en este caso del Valle del Cauca, teniendo gente destacada en la parte del diseño. En la copia es un motivador para esta nueva generación el uso de esos materiales para la moda. En lo que tiene que ver con la cosmética, en lo que tiene que ver con la parte automotriz, y lo que tiene que ver con la inteligencia artificial a partir de lo que tiene sensores remotos y la mecatrónica y la robótica. Y por último, en lo que tiene que ver con el desarrollo de destinos. Este de desarrollo de destinos es interesante, un comentario, una experiencia que tuvimos hace unos 5 años, de cómo compatibilizar esa gran biodiversidad, por ejemplo, de la Amazonía, con la parte de generar espacios de economía, pero una nueva economía, y generar economía y sociedad del conocimiento. Y en el caso de ustedes, pues tienen oportunidades interesantes. Primero, por un lado, por la cultura tradicional que existe, el folclore que existe allí, el uso de la gastronomía y los paisajes. Estaba yo mirando otros colegas allí de Cali, la diversidad de microclimas que se tienen en el Valle del Cauca es maravilloso. Y eso, de alguna manera, puede ser un elemento para que las empresas y las compañías allí que se dedican a la investigación por un lado y por otro lado que hagan alianzas con las universidades, hagan alianzas con las ONGs, hagan alianzas con las sociedades, generan unos polos de desarrollo de ese turismo y de nuevas oportunidades para incluir otros aspectos que permitan diversificar esas ofertas de turismo en el departamento. Les quería comentar este ejemplo porque así lo hicimos. Es que en el año 2016 logramos llevar al departamento del Amazonas, a la capital de Leticia, en este enfoque del turismo científico, 15 investigadores internacionales. Ahí están en la foto. E hicimos un seminario que fue el Simposio Internacional de Biomimesis en Leticia. Y logramos allí de alguna manera, en una ciudad tan, digamos, limitada en relación a una oferta de turismo científico, porque ahí es el turismo más convencional, nosotros logramos llevar turismo científico allí de alta calidad, compartiendo el conocimiento, por un lado, el conocimiento de los investigadores destacados, fueron gente que viene trabajando con la NASA y de instituto de la Universidad de California, gente de México, de Brasil. Fue una experiencia interesante, pero a la vez que veíamos esa compatibilidad entre el conocimiento de la academia, también estaban los caballeros tradicionales y de alguna manera hubo ese proceso de compartir y de entender esa realidad. Y ese era como un escenario fantástico para trabajar. Queríamos allí, en ese sentido de generar ese turismo científico, hacer la primera experiencia que llamábamos CEIBA, era crear el Centro de Estudios de Biomimesis Amazonía, pero no hubo el elemento, digamos, aglutinador o de interés de los funcionarios públicos para lograr implementarlo. No logramos hacerlo, pero sí logramos hacer la Red Internacional de Estudios de Biomimesis, que de alguna manera tiene allí
digamos, en la historia quedó como un elemento de que se hizo ese evento técnico-científico y que logramos generar esa red para Colombia y para el mundo. Y por último, no sé cómo voy de tiempo, perdón porque me voy. No se preocupe, tranquilo que yo le aviso cuando le vaya a quedar. Ya le quedan más o menos unos 7 minutos, ¿está bien? Ah, bueno, perfecto. Sí, y lo último que quería comentarles ¿y qué es eso de la ecocivilización? ¿Cómo debemos ir? En términos generales, es aplicar esas tres variables, ¿no? Lo que tiene que ver el cierre del ciclo de materiales, energía e información en relación a lo que es la biomesis como modelo, medida y mentor. Entonces, para ir a una ecocivilización, que es lo que de alguna manera el ser humano como especie tiene que ir, eso es impepinable, tiene que ser indiscutiblemente, tenemos que ir hacia una ecocivilización en el cual los recursos naturales sean sujeto de derecho. Eso quiero que quede bien claro. En este momento, si en el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, el siglo XXI será el siglo del derecho, de que la naturaleza es sujeto de derecho. Por lo tanto, esos son premisas claves. Entonces, para ir a una ecocivilización, el elemento central es y en un mundo donde se requiere constantemente energía, materiales e información, es cómo lograr suministrar energía a este sistema de producción que utiliza concentradamente la energía. Entonces es copiar lo que hace el sol. ¿Y cómo es la energía del sol? Pues es la producción a partir de hidrógeno. Y entonces vamos hacia una economía del hidrógeno, una economía del hidrógeno renovable, no a partir de la extracción de hidrógeno, de hidrógeno a partir de los hidrocarburos, porque no estaríamos haciendo nada. Es utilizar la radiación solar para poder sacar del agua el hidrógeno y el oxígeno. Y ese sería un elemento. En eso se está trabajando fuertemente. Había un problema que era la parte del almacenamiento, pero eso ya hay tres fases, hay tres fases en relación a cómo se puede almacenar y se está en la tercera, digamos, entre comillas, proceso de innovación de materiales a partir de sales en el cual se pueden acumular. Y el otro elemento es todo lo que tiene que ver con el ciclo de materiales, todo lo que tiene que ver con las tres R's y cómo nosotros debemos ir hacia esa empatía, hacia la parte de la renaturalización de nuestros sistemas urbanos, porque de todas maneras el sistema es muy concentrado a nivel urbano con megaciudades que son totalmente insostenibles, por lo tanto requerimos de generar eso, de ir hacia eso. ¿Cómo podemos hacer ese proceso de transformación de esas megaciudades en una nueva, sí, se puede decir era, en que lo que prime tenga que ver con ese paisaje urbano, pero un paisaje donde en lugar de destruir, donde ha habido ese proceso de meterle hormigón o de meterle concreto, es ahora revertir ese proceso y es meter naturaleza al concreto. Y es hacia lo que va y copiar diseños que sean eficientes, en este caso, los hoteles, que utilicen, sean eficientes en el uso de materiales, que sean eficientes en el uso de la energía, que sea energía fundamentalmente radiación solar, o los otros tipos de energía. Si tenemos cerca del mar, podemos utilizar las tres, lo que es la undimotriz, la mareomotriz, que es interesante. En Colombia no hay experiencia en ese sentido y sería un elemento muy importante de investigación y de trabajo en ese. No tenemos inventarios en relación al número de olas y la intensidad en nuestras costas, no lo hay. No lo hay. Bueno, yo por el momento no tengo conocimiento alrededor de eso. Lo otro elemento, estamos en una zona supremamente rica de energía geotermal de alta entropía. Lo podemos trabajar. Y en zonas con una intensidad de radiación tan alta como es la del Sol en el Valle, se puede trabajar geotermal de baja entalpía. Se puede hacer dignamente. Sin olvidarnos la otra, ¿no? Que tiene que ver con la parte de suministro en la eólica, en la Guajira, o no solamente eso, sino la microeólica también que está tan en desarrollo en Brasil, que me parece muy importante de ubicarlo y que los edificios se convierten en productores de energía. Y pues estas son unas imágenes finales de cómo de alguna manera
tenemos que ir hacia eso. Una química orgánica y quería a los que llame la atención esta nueva forma de ir hacia una economía más en armonía con la naturaleza. Tenemos unos autores destacados desde Holanda, por ejemplo, el doctor Vincent Blok de la Universidad de Wageningen trabaja fuertemente todo el desarrollo epistemológico de la biomimesis, porque como les decía, no se ha desarrollado como tal esos elementos claves de la biomimesis. Y en el caso de lengua castellana, pues tenemos a Jorge Risman Fernández, él es filósofo de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene como unos 25 libros, perdón, que casi me caigo, unos 25 libros en temas de biomimesis. Y aquí en el País Vasco está Roberto Bermejos, que trabaja la biomimesis desde la economía. Y algunos autores, nosotros como Red Internacional de Estudio de Biomimesis, hemos sacado estos dos libros que están de acceso libre porque creemos que la información de investigación puntera debe ser de libre, que la gente lo consuma, lo deguste, lo analice. Y estos son algunos autores que me doy el gusto de colocar y destaco sobremanera a una compatriota y que es de su región, que hace unas investigaciones y que fue nombrada como una mente maravillosa a nivel mundial, que es la doctora Gladys Miriam Aparicio Rojas de la universidad donde ustedes trabajan, estudian, que trabaja con las arañas. Y ella es una eminente, es una mente maravillosa, donde ella ha podido estudiar y trabajar e innovar con los hilos de araña para el desarrollo de las nuevas baterías de teléfonos de cuarta generación. Entonces, como puede ver, se puede hacer biomimesis de alta, digamos, de alto peso investigativo y desarrollo, como lo está haciendo la doctora Gladys Miriam Aparicio. Y quería por último mostrarles este portal web, es holandés, y donde hay muy pocas empresas colombianas y que yo creo que con ese paisaje, con esa cultura, con ese conocimiento tradicional que hay allí, vale la pena que participen. Es una empresa a nivel mundial que ofrece ¿cómo le digo? Como un portal web de diferentes tipos de turismo y que el departamento podía acceder. Yo analizando este portal web, hay muy poquiticas empresas y asociaciones que participan en ese portal web. Entonces pueden hacer desde yoga, pueden hacer la observación de aves, pueden hacer insectos, pueden hacer todo lo de cross, cabalgatas. Entonces esa pueden ustedes explorar ese portal web y que se anuncien ahí para generar un proceso de ecoturismo biomimético que sea inclusivo, ¿no? Porque debemos de alguna manera que la naturaleza, que es de todos y de todas, lo que se logre ganar, lo que se logre tener ingresos, mejoramos la calidad de vida de las personas con ingresos y con empleo sano y respetuoso con la base natural. Espero que les haya gustado esta pequeña aproximación a una nueva forma de hacer economía, que vamos hacia la economía y sociedad del conocimiento. Muy amable, gracias.